Yo elegí este tema porque... No, está bien. Yo elegí este tema porque es un tema aburrido y es difícil que la gente hable de temas aburridos porque menos a las 3 de la tarde, diciendo la última charla, hay que pulsearla para que no se duerman, pero es más que todo por la importancia que tienen los registros en la producción. En mi caso me enfoqué en la parte donde dicen que sé, ¿verdad? Que es en la parte de producción animal. Sin embargo, para todos aplica lo mismo, ¿verdad? ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre un registro y un formulario? No. ¿Cuál es la diferencia entre un registro y un formulario? La diferencia es que el formulario no está lleno y el registro sí. Cuando yo hablo de que les voy a dar un formulario, no sé, el formulario donde van a llenar cuántas horas estudian. Ok, este va a ser mi formulario, pero está vacío. En el momento que ustedes lo llenen, se convierte en un registro. Y eso, y eso es básico porque vamos a hablar de registros, no de formularios. ¿Y cómo influye en los gastos fantasma? Yo les digo gastos fantasma porque son gastos que no se ven. Pero para esto, quiero ubicarlos un poquito. Vi su plan de estudios, vi que es súper amplio, que ven de todas las cosas. Entonces yo quiero ubicarlos en lo que es la producción animal. Les voy a explicar qué estudié yo para que me puedan entender. Les voy a explicar también cuáles son los objetivos que tenemos en la producción animal para que no anden pensando en que el objetivo es este, el otro. No, no, este es el objetivo de la producción animal. Luego, los tipos de explotaciones, tal vez las más grandes. Ahí vi que ustedes ven bovinos, ven porcinos y aves. Luego, ¿qué son los gastos? Vamos a hablar unos casos reales de que por experiencia me han pasado y quisiera que no les pasaran a ustedes y cómo detectarlos y al final, si tienen alguna duda, lo hablamos ahí. Y si no sé, me pasan el correo y le respondo después. La zootecnia es una ciencia que estudia la producción animal. Para decirles en palabras tal vez más fáciles, es como hacer plata con animales. Tiene controles productivos, trata de prevenir la mayor cantidad de problemas y la idea es generar recursos. Se desempeña en diferentes áreas, en ganado, en pollos, en cerdos, en aves, también en peces, en la parte de zoológicos, en la parte en la industria. ¿Alguno tiene perro? Ah, bueno, ahí hay un cliente. Ese perro come alimento, me imagino. Puede comer dos tipos de alimentos. O alimentos estos nuevos, le dicen alimentos BARF, ¿verdad? Que son alimentos, dietas frescas y... O puede comer alimento seco, el que le hemos dado a los perros por los siglos de los siglos. ¿Cuál come? Alimento. Sí. ¿Qué marca? Ok. Eso fue diseñado por un zootecnista. El zootecnista es el que agarra todos los ingredientes y dice, esto va a ser para este perro y no le va a caer mal. Ahora, ustedes dicen mentira, porque hay unos que sí caen mal, hay unos que dan alergia, hay unos que engordan al perro, hay unos que les da problemas a los gatos en los riñones, hay... Bueno, ya vamos a hablar de eso. Las ramas que estudia la zootecnia, cuesta mucho simplificar, ¿verdad? Hacerlo pequeño, pero son tres: nutrición, genética y administración. La nutrición es porque nos encargamos a través de la nutrición de generar alimentos con diferentes técnicas que lleguen a los requerimientos que tiene un animal. Es decir, que el animal se garantiza que puede desenvolverse todas sus aptitudes fisiológicas a través de cumplir con esos nutrientes. La genética es porque somos los encargados de seleccionar animales a través del tiempo. No es que vamos a entrar en el laboratorio y decir este gen sí, este gen no. Bueno, se podría hacer, pero no se hace. Sino que se seleccionan animales
Por ejemplo, se ve muy fácil en perros. Este perro me gusta con las orejas así, y con las orejas más pequeñas, y con las orejas más paradas, y con las orejas aquí, allá, allá, y por generaciones y generaciones que ahora tenemos un perro que no le sirve la cadera. Pero esas cosas pasan por una mala selección. En los animales de engorde se ha venido tratando, cruzando razas y seleccionando las mejores para generar mejores descendencias, hasta el punto en que llega un nivel de consanguinidad que ya no se tratan de razas, se tratan de líneas. Por ejemplo, en las aves, ya no nadie dice, ay, sí, yo produzco con tal raza. No, yo produzco con una línea genética. ¿Por qué? Porque ya si usted reproduce ese animal, no le va a salir nada bueno. Ya ese es como lo último que se pudo sacar de ese genotipo. Y la parte de administración, que es la que vamos a ver ahorita, que es la transformación, o más bien el uso de los recursos para generar ganancias. Ahora, hay herramientas para hacer una buena administración, que es la transformación de los datos. Por eso les decía que hay alimentos que no necesariamente le hacen bien al animal, porque, por ejemplo, aquí hay tres objetivos de las empresas, que es hacer un producto de calidad a mayor costo, pero de calidad. O hay productos estándar a un precio accesible, manteniendo los costos. O hay productos de menor calidad, pero que tienen una venta masiva. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Que si yo agarro un alimento y lo hago perfecto, va a haber gente que no le alcance a comprar el alimento para darle al perro. El perro se va a morir de hambre. A veces los costos nos juegan que tenemos que ceder en ciertas cosas para poder, eh, digamos que llegarle a la totalidad de la población. Y a esto me lo voy a referir, por ejemplo, muchos alimentos comerciales, llámese de gallina, de vaca, no están enfocados en que sea lo mejor para su animal, sino lo que le alcance para que la lleve ahí. Y eso son cosas de que yo se los traigo ahorita porque es una realidad. Yo no les voy a decir, ah, sí, todos hacemos lo mejor y lo más barato, siempre, porque no es cierto. Cuando hablamos de fincas, uno va a asesorar una finca, cuando ustedes salgan y si les tocara alguna vez asesorar una finca, tienen que decir, bueno, voy a producir mejor con los mismos costos, voy a producir igual con menores costos. Eso ya es éxito. O voy a producir mayor inversión, pero mucho mejor, ¿verdad? Para poder pagar esa inversión. Entonces, esos son los objetivos, digamos, que tiene un zootecnista cuando toma un proyecto. Los tipos de explotaciones, bueno, ya les mencioné varios, pero vamos a trabajar con las más grandes. Avicultura, porcicultura, leche y carne. ¿Alguna vez ha visitado alguna granja avícola? Sí, grandecita. Es sumamente complicado, digamos, entrar a una granja avícola por los protocolos de bioseguridad eh, que se tienen. Sin embargo, si les toca, es impresionante. Es impresionante ver galeroncillos de 20.000 gallinas, de 50.000 gallinas, que uno dice, ¿cómo es posible que comamos tanto, digamos, verdad? Que 50.000 huevos diarios y se consumen, ¿verdad? Al final, ¿para qué son estas explotaciones? Bueno, yo espero que aquí, si hay alguien vegetariano, vamos a hablar después, pero el trabajo de estos animales es producir comida y ese es el enfoque. Nosotros no podemos estar pensando en que, pobrecito el chanchito, pero no pobrecito el chiquito que está muriéndose de hambre. Pobrecita la gallina, pero hay una familia que tiene $1 para comer por día, ¿verdad? Entonces, el nivel de empatía empieza a ser como consecuencia y la zootecnia lo que busca es producir con la mayor cantidad de bienestar animal. No porque somos buenos, no porque somos animalistas, sino porque se saca más plata. Si usted tiene el animal en buenas condiciones, saca más plata. Y así es. Suena triste, pero así es.
Ya cayendo en el tema, los gastos fantasma son aquellos que no podemos ver a simple vista y se dan por falta de educación, falta de asesoría o falta de recursos. ¿Cómo se soluciona? Bueno, con un diagnóstico profesional, implementación de herramientas y la transformación de datos en información. ¿Alguno ha hecho algún registro en su vida de algo, de leche? ¿De qué? Pesa de leche. Ok, tenés una ganancia de leche. ¿Qué es el registro de peso de leche? ¿Cuánto pesa la leche cada día? ¿Y para qué te sirve? Ujú. Algo, digamos, en una cristal y cuánto me cuesta y a cuánto me cuesta. Ok, ¿una vaca produce lo mismo siempre? No, ella tiene una curva de producción. Entonces, ahí estás hablando de los datos, viendo los datos, pero no transformándolos en información. ¿Qué necesitas ahí? Un indicador. Cuando vos tenés un indicador, ya podés, que lo que decís está bien, sí se hace. Pero con el indicador sería más rápido ver si vamos bien o mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Vean qué vacilón, cómo lo puse así para que todos dijeran, ¿y eso qué es? Vean qué simpático. Ahora que hablan de leche. En 1984 se producían 356.873 toneladas de leche en el año. Y en el 2014 se producía 1.056.000. O sea, la intensificación de la producción ha sido montones. Y ahora hablábamos de que ya las montañas se ven urbanizadas, cada vez hay menos fincas, pero la producción sigue para arriba. ¿Y por qué? Porque cada vez hay más profesionales en el área que ayudan a levantar estas producciones. ¿Cuál es el recurso más caro que tiene una finca? Un confite que la pega. No, no, no es medicina, no es alimentación. El recurso más caro que tiene una finca, suelo, el suelo. ¿Por qué? Porque la alimentación puede ser un 70% de la producción y sí es uno de los más pesaditos. Pero yo no puedo ir y comprar una hectárea así de un día para otro, ¿verdad? Menos que esté a la par de mi finca. Entonces, ahí es donde se vuelve incómodo. Vean arriba, arriba está para ganado. En 1993, a la puña, suave. Vamos a admitir a Carlos Robles. En 1993, 188 kilos por animal se sacaba de carne en canal, mientras que en el 2007, 239. O sea, la carne no se queda atrás. Ahora, no está a este ritmo tan habitual como la leche, porque la leche es más tecnificada que los ganaderos de carne. Ahora, no puse los de cerdos y aves porque es exagerado lo tecnificados que son. Gracias. Es la división entre estos. Ese 196 es cuánto ha sido el crecimiento entre estos años. Es un crecimiento exagerado desde el 84 hasta el 2014. Sí, casi se me olvida. Puse el número y todo y casi se me olvida. Sí. Este crecimiento de la producción, ¿qué relación tiene con el crecimiento con la ganada? Del espacio, o sea, la producción no se aumenta también porque hay una alza en la demanda. Vamos a ver. Yo te voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos en un barrio y yo tengo 5 vacas. Mis vacas no van a dar más porque Panchita tuvo hijos. Me reta a que yo le puedo vender más caro porque va a alcanzar menos. Más bien es todo lo contrario. Entre menos recurso haya, más caro vendo. No necesito producir más. ¿Qué es lo que pasa? Y muy interesante lo que decís. Más bien es todo lo contrario. El crecimiento poblacional lo que hace es comprimir a las fincas. Yo trabajaba en una finca, no sé, ¿alguno ha ido a Río Loro?
Se va uno aquí como por Recope y se mete por atrás por el oro, uno sigue, pasa un puente que siempre se golpea el carro, que es así como de Perlin, que ahora se cayó. Yo trabajaba en esa finca. Justo después está ahí un campamento cubeno y no sé qué, a la par. Esta es la finca de una gente de apellido Cantillo. Y resulta que para arriba, en algún momento la finca vendió para quintas. A la gente le gustaba llegar y decir, ay, qué bonito. Se pensionaban y se iban a vivir con las vacas. Las vacas no eran de ellos, pero desde la terraza donde se estaban tomando un café digo yo, desde donde se estaban tomando un café, veían las vacas y qué bonito, se veía muy romántico el cuadro. Pero cuando pasaba la buñiguera, la tanqueta, fumigando todos los potreros, ah, no, ¿cómo es posible? Es que es una hediondez, es que no se puede vivir aquí. Sí, porque no es un terreno para vivir, es un terreno para trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un país donde la municipalidad va a abogar por la gente, no por los que producen, ¿verdad? Entonces hubo un gran pleito porque se quería cambiar el uso de suelo y eso hubiera sido fatal, ¿verdad? Porque ya se urbaniza todo eso y entonces, ¿qué hace la finca? Encogerse. Le pasó también a Pipasa, que tenía su empresa, sus granjas, te estoy hablando de hace muchos años, y se empezó a urbanizar a los alrededores y a la gente que vivía ahí le empezó a oler feo. ¿Y qué es primero? ¿La vida humana o la producción? La vida humana. Entonces, dice, jodieron, hay que mover las granjas para otro lado porque no pueden estar aquí, porque no se aguantan los olores, porque hay mosca. No, esos olores y esa mosca siempre existió. ¿Qué nos toca a nosotros? Ver cómo hacer para que cuando hayan un residencial a la parte donde nosotros trabajemos y hayan olores, ver cómo hacer para que no salgan esos olores, para que no salgan esas plagas y además no puedo usar un veneno, porque voy a atomizar ahí, no voy a decir con qué, pero voy a atomizar ahí y a la par hay un kinder. Me explico, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Irnos por opciones biológicas, ver cómo controlar los olores, ver qué bacterias desarrollar, ver si, ¿verdad? Ver qué tecnología inventamos para solucionar los problemas a una población que viene creciendo y que más bien es más complicado producir. Irónicamente, ¿producir qué? Comida para esa población que viene creciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos cuando hacemos un registro? Primero, que sea fácil de transformar los datos en información. Si yo tengo un registro que no puedo transformar fácilmente en información, ese registro no sirve para nada. Si yo tengo un registro que no se puede llenar, ese registro no sirve para nada. Si yo tengo un registro, bueno, un formulario, que el trabajador que lo va a llenar no lo entiende, eso no sirve para nada. Mejor tenga poquitos datos, recopile poquito y hágalo bien, a que tenga millones de formularios incompletos, porque eso nos sesga la información. Luego la información, como decías vos, la pesa de leche, vamos a transformarla en indicadores. ¿Qué son esos indicadores? Es ese valor que está en 1.5, pero yo sé que si hoy es 1.6, algo pasó. Es ese valor que me dice para dónde va la explotación. Ya vamos a ver ejemplos. Y estos indicadores nos van a llevar a la toma de decisión. ¿Por qué? Porque a nosotros, bueno, si alguno puede ser productor, genial y qué dicha, pero posiblemente nos vayan a pagar por llegar un día a la finca y a decirle al señor, deberías tomar esta decisión, que no es su plata, es la plata de él, y si lo embarcamos, lo embarcamos. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros esa decisión? Esa decisión la hacemos basada en indicadores. Pero si la persona nos lleva registro, estamos listos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo tomar una decisión. Vamos a ver nada más 3 ejemplos de este proceso. Tener un formulario, diseñar un buen formulario, que exista el registro, o sea, que se utilice, que lo llenen, sacar un indicador y vamos a ver qué costo nos estamos viendo. En avicultura. Bueno, en la etapa de crianza se hacen pesajes. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si los animales están creciendo. Este sería el registro. Los pesajes. 1000 pollitos, 1000 números.
Bueno, no, en realidad se hace un muestreo y se hace, ¿verdad? No vamos a pesar 1000 pollitos porque se hacen grandes mientras duramos. Y después vamos a sacar el indicador. El indicador es la uniformidad. ¿Qué es la uniformidad? Es que todos los pollos vengan iguales. ¿Y eso para qué? Resulta que ahí les puse esa foto de esos 3 pollitos tomando agua. Digamos que yo no tengo uniformidad. Mi uniformidad es mala, es de un 30%. Eso quiere decir que hay pollitos de 1 kilo y pollitos de 500 gramos y pollitos de 200 gramos. ¿Ustedes creen que esos pollitos tengan el mismo tamaño? ¿A qué distancia pongo el niple del agua? Al del menor. Pero el pollito necesita estirarse para tomar agua. Entonces, los más grandes no van a tomar agua. Entonces, estoy desperdiciando instalaciones. ¿Qué necesito hacer para uniformizarlos? Matar los pequeños. Mato los pequeños, ya están uniformes. ¿Quién perdió plata? ¿Quién compró pollitos para matarlos? Nosotros. Ujú. Sí, claro, no, la uniformidad se saca con pollitos de la misma edad. Pero si vos tenés, por ejemplo, un mal uso de la alimentación, un mal uso del tamaño del pellet, si vos haces un mal despique, varios manejos en finca pueden hacer que este pollito, que tiene la misma edad que este otro pollito, coman distinto. Y este crezca y este no. O tal vez animales que son más líderes, ¿verdad? Van a comer más que otros que no sean más líderes. Digamos, en el caso del ganado pasa que si no tienen suficiente espacio de comedero, los más líderes van a comer más y se intoxican con urea y los otros no comieron. Pero esas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, volvemos a, agarramos una etapa de una explotación. El registro, el indicador, ¿y qué pasa? Una baja en el rendimiento. Digamos que no es que tan catastrófico, no son 30%, es malo nada más, un 70%. Sí, Una pregunta, en el caso de la uniformidad, cuando se da eso de que obviamente hay poblaciones más pequeñas, ¿uno podría separar esa población por sectores de ese mismo tamaño o eso ya va a incluir en gastos, más bien gastos adicionales en esa producción? dígame usted. Sí, va a incurrir en gastos de otra producción. Pero digamos, si vos tenés 100 pollitos y te salieron mitad en 400 gramos y mitad en 800, los puedes separar y los manejas distinto. Pero va a pasarte lo que le pasaron a estos chanchos de aquí. Resulta que esos chanchos de acá estaban comiendo, la época de los cerdos se manejan reinicios, que tienen varias fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, a veces hasta fase 0 hacen, que es un alimento más digestible cuando son más bebés y uno menos digestible cuando son más grandes. ¿Para qué yo quiero uno menos digestible cuando son más grandes? Porque son más baratos. Usted no le puede dar un pinto a un bebé de 3 meses. Porque primero no se lo va a comer. Y si lo licúa y se lo da, no lo va a alimentar. ¿Por qué? Porque el intestino no está desarrollado para eso. Pero usted no va a mantener un muchacho de 20 años, así como alguno por aquí, con leche. Primero, porque va a ser más el gasto de papel higiénico. Y después, porque se va a desnutrir, porque no tiene el perfil que necesita. Por eso es que se manejan etapas de crianza. Pero si usted va llevando las etapas con su alimento, la etapa con su alimento, la etapa, y usted tiene un registro, por ejemplo, los consumos contra los peces. ¿Qué son los consumos? Yo eché 100 gramos, dejó 20, desperdicio, 20. Eché 100 gramos, dejó 20, ok. Eché 80 gramos, dejó 20. Ah, suave, ¿cómo está la vaina? Eché 60, dejó 20. Hay un problema de comedero. Siempre me deja 20. Eché 120, se comió 100. Ah, ok. Entonces ahí empezamos a calcular qué está pasando. Pero el registro es cuánto está consumiendo, cuánto está desperdiciando por tal y cuánto van pesando. Resulta que esto y no es que me haya pasado a mí, no, jamás. Pero esto se aprende uno. Hay un indicador que se llama conversión alimenticia. ¿Qué es la conversión alimenticia? Sí, lo que puede convertir el animal en producto, en carne, en leche, en huevo, en plumas, si estamos hablando de paisanes o no sé.
pérdida de tiempo, que era lo que vos me decías. Si yo separo los dos grupos, tengo los de 400 aquí y tengo los de 800 aquí. Tienen la misma edad, pero los de 400 les puedo echar un poquito más de comida para que vengan juntos y solucioné lo de la uniformidad. Pero los días que van a durar más estos me van a llevar la ganancia al suelo. ¿Por qué? Digamos que aquí en Costa Rica, los cerdos, por un día de atraso, pueden experimentar 310 colones por un día por cerdo. Yo me atrasé 10 días y tengo 1000 cerdos, ¿cuánta plata perdí? 1000 cerdos. Sí, me atrasé 10 días. 32.000. Como 310 por 1000. Sí, 310.000 por 10. 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no mantuve la uniformidad desde el principio. Entonces, sí está bien, pero esos pollitos que pesan 400 van a durar más tiempo. Y el tiempo cuesta plata. Cuesta plata. Y ahí hay que meter la mano de obra. Un ejemplo muy claro es en las lecherías, por ejemplo. Antes se daba mucho y ahora el productor está entendiendo que no es, esa no es la línea, que es que crían todo. Cuanta ternera nazca, la crían. Hasta ya tenerla de un año, dice, no, 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 no me la baja. Sí, sí, sí está fea. No tiene ubre, pero sí, sí está fea. ¿Para qué la crías? ¿Verdad? El costo de la crianza es mayor que el costo de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos empezás a criar animales que no vas a usar, nadie te los paga, el precio que gastaste para criarlos es mejor ni tenerlos. Por último, porque ya es hora de tomar café. Otra etapa, esta etapa no va a ser crianza, porque van a decir, eso solo en crianza. No, vamos a hablar de producción. Lechería. Este registro que yo escogí no fue el de producción, qué lástima, porque tiene que ver con la producción. Fechas de parto. ¿Yo para qué quiero tener las fechas de parto? ¿Cuánto me cuesta a mí pasar las fechas de parto? Ir llevando esta parió tal, esta parió tal. ¿Eso para qué? Bueno, obviamente para controlar todo el ciclo, para saber cuándo hay que inseminarla, cuándo toda la cosa, pero con esto yo saco una cosa que se llama el indicador. Días promedio en producción. ¿Qué son días promedio en producción? Es ¿cuánto tiempo tiene el animal después del parto? Entonces, esta parió hace un mes, esta parió hace 90 días, esta parió hace 110 días, esta parió hace 200 días. Bueno, el promedio de todas las vacas es el días promedio en producción. La producción normalmente es una curva Gauss. Cuando yo tengo muchos partos seguidos, la producción se me corre para acá. ¿Por qué? Porque el promedio, al tener números más pequeños, se corre hacia cero. Si yo más bien no tengo partos, las vacas se van haciendo, cada vez tienen más días. Y el promedio se me corre para acá. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi hato está aquí, yo no estoy sacando la cantidad de leche que debería estar sacando como fin. Tal vez las vacas están picando riquísimo y todas están súper bien, pero estamos aquí. Entonces no estoy sacando de la empresa la máxima producción. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente cantidad de animales paridos. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Cuando yo veo que más o menos esto es un valor empírico mío, 155 días es el óptimo, porque es el pico de la curva Gauss. Entonces, cuando el indicador me da 170 días, está dejando de ganar plata. Esto es un gasto fantasma. ¿Por qué? Porque tengo animales improductivos. ¿Qué hago yo en este caso? Tengo animales en 200 días. O seco animales para mover para acá, o tengo más partes para mover para acá. Si están acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no están desesperando. ¿Por qué? Porque va a llegar. Fue que tuve demasiados partos, pero si esperamos un poquito se va a normalizar.
Lo que pasa es que si esperamos demasiados partos y vuelven a parir, y vuelven a parir, y vuelven a parir, nunca vamos a llegar al óptimo. Entonces, esto es un gasto fantasma. Son gastos que a través del indicador nos podemos dar fácilmente que no estamos optimizando el sistema. Y por eso tenemos gastos que no sabemos que los tenemos. O alguno se va a dar cuenta, así a ojo, porque vio la vaca que caminaba raro, que la cantidad de vacas paridas y la cantidad de vacas secas no son las adecuadas. Es imposible si no llevamos un registro. Y es un registro que nada tiene que ver con la producción, es un registro de partos. Es cuándo parieron. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los pasos para detectar un gasto fantasma? Uno, ¿qué vendo? Yo no voy a andar detectando gastos fantasma al principio en los bombillos si consumen suficiente electricidad o no. No, no, yo vendo huevo, voy a fijarme en los huevos. Un ejemplo nada más así, la incubabilidad. ¿Qué es la incubabilidad? Si yo tengo gallinas reproductoras, ¿saben cómo se funcionan las gallinas? ¿Sí lo tienen claro? Hacemos un croquis ahí. Si yo tengo gallinas reproductoras, gallinas pesadas o gallinas livianas, y, y están produciendo huevo, y mi registro dice que la postura está bien, y mi indicador dice que la postura está bien, bien. ¿Qué pasa si yo incubo esos huevos y no nacen pollitos? De nada me sirvió. Entonces, hay un indicador que me dice que todo va bien, pero hay otro indicador que me está advirtiendo, ojo, la incubabilidad bajó. Necesito hacer algo para que esa incubabilidad vuelva a ser buena. Pero si yo no tengo el valor de incubabilidad, si yo no tengo el indicador de incubabilidad, yo simplemente estoy volando. Y cuando me pagan los pollitos, me nació la mitad. Entonces uno dice, estoy haciendo todo bien, la postura está bien, las gallinas están dando los huevos que tienen que dar, ¿por qué tengo la mitad de la plata? Porque hay un gasto fantasma. No tengo un registro y un indicador que me indiquen eso. Dos, locabilicemos qué variables afectan. Ok, ya una vez que yo sé, no sé, dígame algún animal de producción, cualquiera, cerdos. Ok, ahora, qué vendemos de los cerdos? Las pezuñas, no, la carne. Ok, ya tenemos la carne. Ahora, ¿qué variables afectan la carne? La alimentación, ¿qué más? ¿La qué? El lugar a donde esté, la genética, la raza, la parte sanitaria, súper importante, Estrés del animal. el bienestar animal, excelente, estrés, el agua. Me pasó a mí en una finca, vean qué vacilón, esa finca queda en Guanacaste. Y resulta que hicimos un alimento que llevaba su proteína, su energía, todas sus vainas, ¿verdad? Cuando uno formula para cerdos o aves, no formula como para vacas, no formula por proteína, energía, fibras, no. Formula una cosa que se llama proteína ideal. La proteína ideal es el perfil de aminoácidos. O sea, yo no formulo por cuánta proteína tiene este alimento. Yo formulo por cuánta lisina, cuánta metionina, cuánto triptofano, y ahí voy para abajo. ¿Qué necesita este cerdo para? Y entonces uno usa enzimas. Las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Cortan los nutrientes de la soya, de ciertas fuentes, para hacer más digestible y aumentar la cantidad de aminoácidos. Pues resulta que no me daba, y no me daba, y no me daba. ¿Qué creen que era? El agua. Resulta que el agua tenía mucho calcio. El calcio alcaliniza. Como el calcio alcaliniza y las enzimas funcionan en pHs ácidos, el pH del estómago no era suficientemente ácido para activar la enzima. Entonces, una cosa que uno dice, ¿cómo carajo se da cuenta uno que va a pasar eso? Uy, pues, pero pasa. En la vida real pasa. Entonces, el agua está bien, es una variable. Entonces, vean la cantidad de cosas para las que ocupamos un registro. Porque necesitamos tener identificadas las variables. ¿Y qué pasa con esas variables? Algunas
Varios registros dan un mismo indicador, entonces con solo tener un indicador basta y sobra. A veces no. A veces más bien yo ocupo cruzar indicadores para ver si que todo vaya bien. 3. Bueno, ya coloca los indicadores. Vamos a trabajar con este indicador, este indicador y este indicador. ¿Cuáles son los indicadores en cerdo, en carne que necesitamos? Los que me paguen grasa dorsal, peso de finalización, el rendimiento en canal. Y 4 es transformar eso en datos. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada decir, sí, consumieron 3 sacos esos animales. Ajá. Y sí, salieron en 100 kilos. ¿Y qué? No, yo tengo un índice de conversión alimenticia. Mira, el índice de conversión alimenticia aumentó en tanto o disminuyó en tanto. Entonces, ahí tomo las decisiones. Más o menos eso era lo que tenía sobre registros. Como les dije desde el principio, es un tema que se las trae, pero es sumamente importante que entiendan. Si se les olvidó todo esto, por mí perfecto, pero si se aprenden que un formulario lleno es un registro y que un registro hace indicadores y que con el indicador es con lo que tomo la decisión, satisfecho. Si tienen alguna pregunta, aquí está mi contacto, me pueden llamar y aquí estamos. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, a partir de ahora vamos con la sesión de preguntas para que tenga una duda. Es que sí, con respecto a la parte de registros y más que todo vamos, con las cantidades numéricas que habían puesto antes, que de un año a otro había aumentado, habían dicho sobre básicamente que podía afectar la comunidad que había en la parte territorial, pero también no afecta eso, lo que dice, digamos, es esa misma cantidad al principio de años anteriores también es afectada porque antes tal vez no había tantos registros como ahora, entonces Sí, es sí, sí. básicamente también los registros ayudan también para que al final esos indicadores sean más exactos en la teoría. Sí, digamos, ese fue un estudio que hizo el TEC con la UCR. No, de hecho lo hizo el TEC y lo publicó en una revista de la UCR que fue eso, un registro. Voy a monitorear la producción nacional por tantos años y ver qué pasa, ¿verdad? Pero gracias a eso nos estamos dando cuenta que toda la tecnología, todo el esfuerzo que hacen las universidades, todas las carreras que se han desarrollado alrededor, porque antes, estamos hablando que en los 70s era agronomía, punto. Ahora hay agronomía, agronegocios, fitotecnia, zootecnia, economía agrícola, ingeniería de los alimentos, que antes era tecnología de los alimentos, y X cantidad, ¿verdad? Hay agrónomos generalistas, agrónomos no sé qué, no sé cuánto. O sea, ahora somos muchos los que estamos en el medio y tenemos muchas herramientas, entonces eso ha potenciado y nos ha obligado, y aquí es carísimo, digamos. Si vos vas a Nicaragua, por ejemplo, en Nicaragua no hay problema de espacio. Entonces los animales, sí, ahí está un potrerito de 5 hectáreas. Aquí 5 hectáreas es una finca, ¿verdad? Entonces, pues, Uno relacionar, digamos, un tema de nutrición con un gasto fantasma en un momento en donde hay una alza de la materia prima y no te suben el valor de lo que te pagan algunas veces en el producto. Sí, diablos. Digamos que el ejemplo que te acabo de dar, el uso de tecnologías como las enzimas, hace que yo necesite menos soya en la inclusión del concentrado. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando tecnologías como las enzimas para alcanzar los aminoácidos que yo necesito. Entonces eso me baja la inclusión de materias primas. Entonces, eso bien podría ser el uso de una tecnología que aunque no ha bajado, ¿verdad? Tenés que saber que el agua tuya no es alcalina, o por lo menos hacer un análisis al año para saber que todo está funcionando bien, ¿verdad? Porque si no estás perdiendo plata. Incluso te puedo poner diferentes. Porque estamos viéndolo mucho desde el lado de la finca. Pongámonos en la planta. El que está produciendo alimentos está comprando las materias primas caras y no puede subirle mucho al precio al concentrado porque si no, no se lo compran.
¿verdad? Entonces, también tiene que ir a ver los registros. Vamos a ver, en una planta de concentrados, por ejemplo, la harina de soya, una planta de concentrados, la harina de soya tiene un perfil. Tiene tanta lisina, tanta metionina, tanta energía, pero eso no está escrito en piedra. El día de mañana, esa soya no viene de Argentina, viene de Estados Unidos. Y esa soya es distinto. Se vino un temporal, esa soya la cosecharon antes, esa soya es distinta. Entonces yo necesito un análisis para saber qué aminoácidos tiene, cómo viene, cuánta energía tiene, cuánta proteína trae, porque la soya dicen que tiene 48, pero a veces a mí me ha llegado de 46, ¿verdad? Entonces, ¿qué registro tengo yo? El registro de materias primas. Porque si a mí me cambia un punto la soya para arriba, yo puedo bajarla del concentrado y eso me barata costos porque es de las materias primas más caras. Entonces, el registro que llevan las plantas de materias primas en las matrices de formulación es muy importante porque te permite jugar con formulaciones para abaratar, manteniendo los niveles de los nutrientes, ¿verdad? No se vale abaratar la fórmula y bajarle la proteína, ¿eh? Eso no tiene sentido. O en caso de cerdos y aves, bajarle la lisina, bajarle los aminoácidos, eso no tiene sentido. Pero sí decir, bueno, vino más barato el destilado esta semana, entonces voy a utilizar más destilado y menos harina de soya. Y eso me va a abaratar el costo. Para eso se usan los programas de formulación, como el Brill, como el Alix, como el... eh, hay varios. ¿Qué lo que hacen es una optimización? Entonces, iteran las posibilidades según las materias primas y la cantidad que tengan, desde los registros que tengan, iteran cuál es la versión más económica de fórmula que te puedes dar según los parámetros que vos le des, ¿verdad? No es que le das a optimizar y ya, y se arregla todo el mundo, sino que vos le decís, no, mira, no me gusta tanta fibra, tienes que bajarle la fibra, tienes que subirle la grasa, tienes que bajarle la grasa, tienes que subirle la proteína, o vos le jugás con qué valores, pero de él itera y hace un montón de reglas de tres infinitas para llegarle a la posibilidad más barata, pero ¿a partir de qué? De los registros. Ujú. Ya voy. Ya, una, dos y tres. Cuatro. ¿De qué forma puede Costa Rica solucionar el problema del espacio? Porque eso y va a seguir aumentando ese problema conforme pasa el tiempo. ¿Cuáles Sí. pueden ser mis alternativas? ¿Te parece? De la verdad, lo que yo veo es la optimización de los sistemas de producción, porque para yo urbanizar aquí es porque ya no funciona, es porque no me renta. Entonces yo lo vendo y hago urbanizaciones. ¿Cómo puede solucionar el asunto de la demografía, de cómo va aumentando la población? Ahí sí no sé. Lo que sí podemos es ser más eficientes, producir más y si hay posibilidad de exportar, exportar. Otra de las cosas que podríamos hacer es defender al productor nacional, como en algún tiempo se hizo con la leche, ¿verdad? Que traer leche de afuera era muy caro, ahora ya no, pero antes era muy caro, entonces defendías a ciertas ineficiencias que teníamos en Costa Rica, ¿verdad? Para poder este, solucionarlo. Ve que vacilón, que la leche más barata del mundo se produce en uno de los países con menos cantidad de personas, que es la de Nueva Zelanda, ¿verdad? En Nueva Zelanda la cantidad de personas no es tanta, las fincas son en realidad medianas, no son tampoco grandes, pero es súper caro llevar concentrado allá. Entonces son sistemas, eh, un pastoreo, son sistemas muy light. Aquí yo creo que el asunto es lo contrario. Tenemos bien tratar de producir lo más barato, lo más rentable posible para que las fincas puedan mantenerse, porque como yo me lo estaba ahora con los probes, yo tuve un jefe que me decía, haga los cambios de formulación que quiera, usted es el administrador, haga lo que quiera, pero en el momento que la explotación me rente menos que vender esto, que me rente menos que tener la plata en el banco, se van todos para la casa. Ya, porque los dueños están por el plato. Nadie está ahí para ser bonito. Entonces, yo creo que si somos rentables, podemos proteger por lo menos lo que ya hay. Sin embargo, lo que se está dando ahorita es un efecto que las fincas que están muy bien se comen a las pequeñas. Entonces, cada vez estamos viendo fincas más grandes en manos de pocas personas. Y yo creo que eso es lo que va a pasar.
Va a llegar un momento donde se estabiliza, que las fincas que son súper grandes, son las que pueden apalear, digamos, pueden arrear, por decirlo así, con la producción, y las pequeñitas van a morir y convertirse en barrios y residenciales. Pero sí, sí es un problema, y también es un problema de agua, ¿verdad? Que ahí hay dos lados. Un lado que la producción de leche consume mucha agua. Eh, una vaca puede tomar diariamente 100 litros de agua, más o menos, 100, 150 litros. Eso es muchísima agua. Si vos tenés 1000 vacas, es una cantidad exagerada de agua. Pero también las fincas lecheras son quienes cuidan las fuentes de agua. Entonces, también eso es tela que cortar. Muchas de las fincas lo que están haciendo es por ser más amigables con el ambiente, cuidan las montañas, van y piden créditos de carbono con el Fonafifo y toda esa carajada, cuidan las fuentes de agua, las declaran, y todo esto hace que las fincas tengan un valor. Otra de los movimientos que se han dado también es que se vuelven negocios turísticos. Entonces ya, yo estoy con la finca y todo, pero de repente me llegan 20 gringos y yo les doy una vuelta por la finca. Y vale la pena la mastitis, que ordeñen todos y les cobro entrada, digamos. Pero se ha dado eso, somos un país turístico, que en pandemia la vimos fea, pero somos un país turístico y, y ahí. Sí, sí, es que yo me acuerdo que eh, cuando estaba en un lugar que se llama Fredo Fresas o ahí en el Corso Tour o no sé qué, yo me acuerdo que uno hacía el tour en el tractorcillo, paraban de la vaca, le sacaban los chorrillos de leche y seguía el tour. Y yo decía, esa pobre vaca debe estar llena de mastitis y todo, 30 personas tocándole los pezones todos los días, digamos. Pero ya nada, aquí ya ahí, toda. Pero ahí, por eso la gente paga. Entonces, sí, entre más rentable seas. Y por ejemplo, y con todo eso, la nueva apertura del mercado de leches, también, lácteos, también eso va a incitar aún más. Sí, bueno, Bueno, ¿cuál la predicción? vamos a ver, las fincas se han estado preparando hace mucho tiempo para bajar el costo de producción. Ahora, hay un margen ahí muy grande entre lo que yo pago por un litro de leche a lo que le paga a un productor por un litro de leche. Entonces, yo no sé hasta qué punto es tanto el margen que se está dejando a empresas como Ospinos, ¿verdad? Y yo compro un litro de leche y yo lo pongo como consumidor, no como profesional. Yo compro un litro de leche a 1000 colones. Y si Ospinos me lo paga con todos los precios que pueda pagármelo, o Sigma, o todas las empresas, para no echarle a Ospinos, por el Sigma, Copeleche, quien sea, me paga 330 colones, lo más. Yo lo compro cero y me cobran más caro por comprarlo cero. Pero ellos lo compran a 300 con 4,5% de grasa, de las cuales quitan la grasa, me la venden a 1000 y con esa grasa hacen helados. Entonces, yo creo que es una situación muy difícil, pero lo que va a pasar es eso. Los grandes y los que se han venido preparados y los que le han metido a las pasturas, a los sistemas silvopastoriles, al uso de los buenos de los recursos, que tienen registros, que ya pueden tomar decisiones rápidas, son los que van a quedarse y van a comerse los pequeños. Dime. Yo tengo dos preguntas. Ujú. Primera es, bueno, una compañera que no pudo asistir, pero sí tenía una pregunta muy importante, es de Valerie Rodríguez, y es acerca de qué pasa con las depreciaciones en el sector pecuario y cuál manejo se le debería dar, ya que usualmente en temas de costos no se han tomado como tal en cuenta las depreciaciones de los animales y qué importancia debería tomar esto, si esto iniciaría un cambio importante dentro del estado natural del ser. Y la otra, que sí es pregunta mía, que es acerca Vamos a de... ignorar la primera. Sí, no, mentira. Ajá. Ay, qué pena. La otra es acerca de que si los gatos fantasmas también se manejan así en fincas que trabajan con agroturismo. Usted estaba mencionando eso anteriormente y me dio la atención. Si se toman las mismas variables o si se toman en cuenta otras que tienen que ver relacionadas con la parte turística. Ok. La primera, gracias por la pregunta y gracias a tu compañera que aunque no vino, mandó la pregunta.
La primera yo diría que es que para calificar cuánto vale un animal, ¿cómo haces? Entonces yo creo que a partir de ahí es donde empieza a decir, bueno, empecemos, no sé, decime algún animal, no creo que haya precisión en pollos. Digamos, posiblemente sean longevos, ¿verdad? Entonces, hablemos de una vaca, o puede ser una celda reproductora, o puede ser, pero hablemos de una vaca. Yo necesito saber, bueno, ¿esa vaca para qué me sirve? Para producción de leche y para producción de crías. Ok, ¿qué genética tiene esa vaca? Yo primero tengo que saber qué genética tiene esa vaca, porque no es lo mismo. Como se me va a apreciar una vaca que yo no sé ni cuál toro salió, a una vaca que viene con un ranking de genética traída de Canadá y, ¿verdad? Porque esa vaca va a valer más que la otra. Aunque las dos pesen igual, de la misma producción de leche, la que venga con una mejor genética va a valer más. Entonces, la cantidad de variables son demasiadas, entonces no es como que algo que yo le pueda generalizar, decirle, sí, todas las vacas se precian en 7 partos, que tal vez es lo más sencillo de decir, pero hay vacas, yo tuve una vaca de 12 partos y buenísima y seguía buena y más bien la vendemos por buena, porque daba 60 litros de leche diarios y el gasto de energía de la ordeñadora era mayor a los 50, a los 60 litros de leche. Entonces me atrasaba todo el ordeñador prendido, pero son esos gastos fantasma otra vez que hace que, yo no sé si ustedes saben, pero el ICE tiene tarifas y dice, hasta estos kilowatts es este costo. Y una vez que te pasas de estos kilowatts, es este otro costo. Y ese paso es un montón de plata. Entonces, uno normalmente ordeña a horas que no son caras, pero el hecho de pasarse, porque esa se queda pegada ahí media hora, no me rentaba. Entonces es un gasto que es una vaca buenísima, pero a mí no me sirve. Ya, entonces yo creo que para contestarle puntualmente, es que la depreciación va a depender del manejo, de la finca, para eso hay peritos. Hay una carrera que, bueno, no es una carrera, es un curso que te ayudan a ver todas las variables que engloba, qué es ese animal, para qué sirve y qué tanto potencial, qué tanta vida útil le queda, ¿verdad? Hablando de la genética, incluso los manuales de genética vienen con índices de producción de vida productiva. Entonces, hay vacas que vienen para durar más y vacas que vienen para durar menos. Parece como si fuera así, pero ya genéticamente están predeterminadas para eso. La resistencia de los ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas variables. La segunda, ya se me olvidó, ¿cuál era? Ah, bueno, de los gastos en el turismo. Ok, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, mentira. Sí, sí, porque la idea es esta, ¿verdad? Espérate, es esta, ¿verdad? Localiza el producto final. ¿Usted cuál es su producto? Servicio. Y ese servicio va a tener ciertas variables.